Paz a vosotros, hermanos y amigos, el pastor Gamaliel transmitiendo desde Mexicali, Baja California, México. Un académico analiza cómo los Joaquines construyeron su apostolado. Me estoy refiriendo a la tesis del señor Noé Alejandro Torres Álvarez, actualmente licenciado en Historia por la Universidad de Guadalajara, y estamos leyendo sus comentarios, un trabajo serio, muy bien estructurado, avalado por doctores en historia, por supuesto. Pero antes de eso quiero leer unas notas te voy a adelantar unas notas del escrito que yo estoy haciendo para finalizar este trabajo de investigación sobre la falsa historia de la luz del mundo y cómo ha sido adecuada. Estoy disfrutando mi cafecito. Hermana Zuli, mire, su taza me ha gustado bastante. Fíjese que tengo la idea de mandar a hacer algo así. A ver si nos tomamos una foto, mi esposa y yo, con usted, y le ponemos a la taza. Bueno, cualquiera lo puede hacer, lo mandamos a hacer. La historia perdida, Chávez Herrera, de la luz del mundo. Porque es usted la que hizo posible que la subiéramos a la web. Honestamente dudo mucho que el libro Chávez Herrera vaya a caer a mis manos algún día. Si alguien que me oye lo tiene, lo compro o me lo presta, lo pido prestado. Pero las hojas de Zuli son muy valiosas. Así que vamos a mandar a hacer unas tazas conmemorativas para hacer esta serie de programas. Gracias, hermana Zuli, una vez más. ¿Qué les parece esta nota del trabajo que estoy haciendo y que publicaré de forma gratuita en la web? En 1938, Lino Figueroa bautiza al apóstol de Jesucristo bajo su autoridad apostólica, aduciendo que era un auténtico apóstol de Dios. Autoridad apostólica que 5 años más tarde es violentada por el mismo Eusebio, pues se autobautiza y vuelve a bautizar a toda la iglesia. Imagínese usted al apóstol Pablo diciéndole a los corintios: esperen, muchachos, el bautismo que yo ordené para ustedes bajo mi autoridad apostólica hace 5 años siempre no es válido. Me bautizaré yo mismo y luego los rebautizaré a todos otra vez. Y ahora sí vale, porque el anterior bautismo fue de mentiritas. Evidentemente esto no corresponde a la supuesta revelación de un apóstol auténtico, mucho menos que se dice ser el fundamento de la iglesia restaurada en 1926. Voy a leer unos comentarios, especialmente el comentario de uno de nuestros seguidores, que, bueno, batalla un poquito para entenderle, pero es nuestro amigo Dani BJ, que nos ha seguido desde el principio de esta serie, y él da su punto de vista, ¿no? Y lo leo. Muchas de las cosas que en una historia se mencionan, siempre el escritor investiga a todo lo que está a su alcance en su tiempo, tanto como documentos que el escritor pueda recopilar o testimonios de personas que vieron y vivieron esos acontecimientos, o de personas que solo opinan cosas que según escucharon o les hayan contado, sin ser esas personas testigos presenciales de las cosas. Y muchas de las veces sucede que si entrevistan a un testigo verdadero que vivió personalmente esos acontecimientos, suele pasar que esa persona le cuenta lo que vivió a un escritor de una manera, y si se da el caso que otro escritor después entrevista y le pregunta a ese mismo testigo, le cuenta la historia de la misma manera, pero le quita o le agrega cosas que el primer escritor no le dijo. Pero eso no quiere decir que mintió.
o que la historia cambió. No es así. Simplemente una persona no puede recordar todo lo que vivió en un solo momento para contárselo todo detalladamente a una sola persona. Después esa persona recuerda cosas que verdaderamente sucedieron, pero que en el momento que el escritor le preguntó, no las recordó. Y el escritor no las escribió en la historia que él publicó. Eso pudo haber sucedido con la primera historia que se escribió, se refiere a Chávez Herrera, ¿no? Luego, otro escritor iba a escribir y publicar la misma historia, y ese mismo testigo a él sí le dijo las cosas que con el primer escritor no recordó, y cuando el segundo escritor escribió y publicó la misma historia, esa historia que es la misma y se refiere a lo mismo, pero esta segunda historia tenía escrito acontecimientos, ¡ay, qué largo comentario!, que en la primera no se escribieron, pero no porque se hayan inventado otras cosas, no, simplemente son cosas verdaderas, pero que en la primera historia no se escribieron, pero tanto la primera historia como la segunda son verdaderas. Y así sucesivamente, si más adelante se escriben más historias, por lógica, y porque el ser humano no siempre que le pregunten una historia que vivió va a contar las mismas cosas, a todo aquel que le pregunte de esos acontecimientos es imposible porque el ser humano no es una grabadora, que cada vez que pongas play va a decir lo mismo que tiene grabado. Así que, amigo Gama, no te emociones como si estuvieras haciendo algo muy sorprendente. No, amigo, al contrario, por no saber cómo es una historia que va siendo contada. Oh, cuántas faltas de ortografía, Dani. Batallo para leerte. Y escrita por diferentes personas y en diferentes tiempos, por lógica, no va a decir exactamente lo mismo en todas las historias escritas y publicadas en diferentes tiempos. Bueno, Gama, ese es mi razonamiento. Espero puedas entenderlo. Yo no soy pastor como tú, ni soy estudiado, ni graduado. Apuradamente trato de escribir, pero yo sé que las personas que realmente saben escribir correctamente podrán entender, y las personas sinceras que verdaderamente de corazón quieren saber la verdad, pero de la única manera que pueden saber la verdad es acudiendo a los templos y cultos de la iglesia del Dios vivo, columna y apoyo de la verdad, la luz del mundo, para ser testigos por sí mismos y darse cuenta que realmente cómo es la iglesia, porque a través de estos videos malintencionados no podrán saber la verdad. Y aunque este pastor Gama diga que los videos no son malintencionados, no es así, porque él mismo sabe, y Dios también lo sabe, que así es. Así que la invitación a conocer a la iglesia está abierta para que todos los que quieran saber la verdad, y como Dios conoce los corazones, Él nos ayudará a encontrar la verdad, porque solo encontrando la verdad seremos libres. Una ocasión Jesucristo le dijo a sus detractores: el que quiera saber si vengo de Dios tiene que venir a mí. Así también, ¿quieres saber que Nazón Joaquín es el verdadero apóstol de Jesucristo? Tienes que venir a la iglesia o escuchar la doctrina que se practica, y serás testigo que así lo es. Y si no lo deseas, pues libre albedrío. Bendiciones para todos. Mira, Dani, te concedo la razón que una persona pueda olvidarse algún detalle y otro testigo te da otra parte, y que la misma persona después recuerde otros datos. Lo que no te concedo razón es que se contradigan en puntos tan esenciales. Eso sí no te lo concedo, porque entonces uno de los dos miente, o lo que tú estás diciendo es errado, ¿no? El problema con la historia de la luz del mundo es que no son escritores diferentes. El problema es que hubo dos pastores muy allegados a Aarón, Chávez y Herrera, que escriben una historia donde Eusebio es alumno de los chamagosos y es predicador de ellos. Le hace él mismo división a ellos, lo corretean, le reclaman. Y ahorita te voy a mostrar la misma contradicción en otro párrafo,
Y el problema consiste en lo siguiente, que René Rentería toma esta historia y nada más le recorta las partes que no conviene a sus intereses y añade otras y se vuelve a contradecir. Es decir, no estamos hablando de dos historiadores que hicieron un trabajo, sino que lo contrataron a René Rentería para pincelear, para recortar, y esto no es válido. O sea, se falseó literalmente el primer trabajo. Y en tercer lugar, Berea contrata a otro redactor para falsear ahora el trabajo de René Rentería. Definitivamente estamos hablando aquí de la mano negra de una institución que trata de ocultar los hechos que no le convienen. Por ejemplo, voy a dar este ejemplo nuevo porque en estos videos voy descubriendo cosas. En la historia Chávez Herrera, desde el principio Eusebio es alumno de ellos son sus mentores, y aquí se añade una nueva expresión muy conocida para todos nosotros en la jerga evangélica. Los chamagosos sostienen, según Chávez Herrera, que Eusebio es hijo en la fe de ellos. Imagínate tú, Eusebio, el apóstol de la restauración, es nuestro hijo en la fe. Te lo voy a leer. Cuando la señora María Luisa lo manda con los chamagosos para ver lo de la Trinidad, y los chamagosos le dicen, supuestamente, porque esta es otra contradicción con la Yese, que sí, lo habían bautizado en la Trinidad. Es una gran contradicción porque si él ni cuenta se dio, entonces ¿por qué bautizó él a los demás en el nombre de Jesucristo? Pero te leo en la página 56. Está hablando con ellos y dice, al momento sintió un gran dolor, pues se confirmaba lo que aquella mujer le había dicho. Por lo tanto, pensó que sus pecados estaban sin haber sido perdonados. Esto ya lo quitaron. Otro dato que ya quitaron. Empezaron a adoctrinarlo. Fíjate el relato, Empezaron a adoctrinarlo, diciéndole que entre todos estos falsos había uno con mayor tenacidad y con mucha persuasión, del cual le pedían que se alejara, diciéndole, ese hombre se llama Aarón, así que tú apártate del tal. Esto, ya dijimos, no concuerda con que él le había dicho del cambio de nombre, por lo menos a Silas. Por eso has venido, ¿verdad? Tienes miedo con ese Aarón, ¿verdad? Pero no tengas temor, nosotros te ayudaremos. No pudiendo callar más el siervo de Dios, y en el dolor que le producía aquella revelación que le hizo sentir como una hoja de papel en el aire, les declaró lo que Cristo le había enseñado en visiones y sueños y revelaciones que le fueron dados. Acuérdense que la visión del cambio de nombre ya se las había dicho desde 1926, antes de salirse de la casa de ellos. Pero aquí la idea es, ustedes no me han dado nada, a mí todo Dios me lo ha revelado. Citándole Hechos 4:12, que ninguno otro hay salud, y que cumpla el mandamiento de testificar la verdad como lo hicieron los apóstoles según Lucas 24:48, pero fueron rebeldes a su enseñanza. Fíjate bien esta frase, esta parte. O sea, los chamagosos, cuando Eusebio les está explicando según la doctrina del nombre, que la verdad es que Agapito Soto a ellos los había bautizado en el nombre, y esta es una gran mentira. Dice, ellos fueron rebeldes a su enseñanza. Primero, por el error que ellos habían predicado durante tanto tiempo, y segundo, porque todavía lo consideraban al siervo de Dios muy bajo a sus ojos, pues según ellos, era su hijo en la fe. Fíjate qué declaración tan tremenda de dos pastores allegados a Aarón, que utiliza la expresión porque todavía lo consideraban al siervo de Dios muy bajo a sus ojos, pues según ellos era su hijo en la fe.
todo esto ha sido quitado. René Rentería dijo esto no conviene. Estamos tratando de decir que no salimos de la yese y que el apóstol recibió de Cristo todo. ¿Cómo voy a poner que los chamagosos creían que era su hijo en la fe? Claro que era su hijo en la fe. Lo habían enseñado a predicar. ¿Qué dice René Rentería? Pero Dani, René Rentería no hizo una nueva investigación. Tomó los escritos de Chávez Herrera y falseó. Página 199. Bueno, primero te pongo en la pantalla. ...56... ellos habían predicado durante tanto tiempo, y segundo, porque todavía lo consideraban al siervo de Dios muy bajo a sus ojos, pues según ellos era su hijo en la fe. René Rentería, en la página 199, omite esto. Y esto, Dani, no es que un testigo le dijo así y el otro le dijo asá. No, no, no. Él nomás agarró lo de Chávez Herrera y lo recortó. Y eso es chapuza, eso es mentir. Y luego tú quieres que vayamos a la iglesia para conocer la verdad. Mira, los mentirosos no heredarán el reino de los cielos, Dani. Y esto ellos mismos lo hicieron, creyendo que el público nunca se daría cuenta. René Rentería, en la página 199, dice: ambos estaban sorprendidos al ver y escuchar aquel pasivo e inofensivo militar, que ahora demostraba gran capacidad y agilidad bíblica, que manejaba con destreza la realidad, la síntesis y el extracto de una verdad irrefutable. La hemiplegia de Saulo se hizo más evidente, tartamudeaba, balbuceaba, y a pesar de que alzaba el tono de su voz, no se comprendía nada. Los dos estaban heridos y confusos, dolidos, muy dolidos de que su discípulo... Aquí quiero que notes cómo se le fue a René Rentería la expresión su discípulo. Dile ahora a los luzmundanos que Aarón Joaquín, el apóstol de la restauración, era discípulo de los chamagosos. Bueno, René Rentería lo dijo. Por supuesto que este discipulado lo quitaron de la versión finalmente pinceleada de Berea. En público lo voy a subrayar. Su discípulo, aquí tenemos al apóstol de la restauración, y los chamagosos lo consideran su discípulo, declarar abiertamente la evidencia de sus errores doctrinales. Qué difícil era aceptar la verdad después de haber predicado tanto tiempo la mentira. Yo puse corchetes porque ya no dice lo consideraban su hijo en la fe. Su irritación se incrementó progresivamente, el ambiente era hostil, ambos viejos gritaban que no comprendían nada, que nada de esas ideas le habían enseñado. Así que Dani, tú no te hagas ilusiones. Ahora yo te contesto creyendo que las tres historias son de tres hombres, que pues uno no recordó, por ejemplo, Pancho, que vivió con Aarón. Al primer escritor le dijo algo y al segundo escritor le dijo otra cosa porque no se acordaba. No, es el mismo escrito manoseado, es el mismo escrito recortado, pinceleado. ¿Qué dice Berea? ¿Cómo queda finalmente? Fíjate bien,
cómo esto de que su discípulo y su hijo en la fe, por supuesto, ya no aparece. Berea 102. No te hagas ilusiones, Dani, te han engañado. Errores doctrinales. Qué difícil era aceptar la verdad después de haber predicado tanto tiempo la mentira. Sin embargo, su irritación se incrementó cada vez más. El ambiente era hostil. Ya esto de su discípulo lo quitaron. Y por supuesto que también lo de que lo consideraban a Eusebio su hijo en la fe. Te invito a que lo busques, Dani. ¿Por qué falsearon lo que los pastores Chávez Herrera pusieron? Esto es mentir, esto es falsear. Bueno, vamos ahora, con el tiempo que me queda, que es más o menos media hora, seguir analizando el punto de vista académico de Noé Alejandro Torres y la directora de la tesis, la señora René de la Torre. Y vamos a la página 35. En 1974, dice, también fue durante esta década cuando la institución, o sea, LLDM, impulsó un proyecto educativo que tenía como finalidad la educación básica de todos los feligreses. Fíjate bien, 1974. De esta manera, Samuel invirtió en la mejora de la infraestructura educativa y ordenó la construcción del edificio en el que se encuentra la primaria pública Benito Juárez en 1976. En este mismo año, la Escuela Secundaria Privada Hermosa Provincia inició sus funciones dentro del edificio Albergue México. Por supuesto, tiene las notas donde se está documentando. Y en su propio inmueble unos años después. Con base en un incremento de la cultura escrita, es decir, que ya dejaron de ser analfabetas, y de hecho Montemayor se ha jactado en los videos, no, pues es que el maestro Aaron Joaquín impulsó la educación. Qué bueno, es encomiable. Yo estoy a favor de la educación también. Qué bueno, ¿no? Pero luego dice, con base en un incremento de la cultura escrita, fomentado por la misma institución, también fue en 1976, a ver, hermana Zuli, si me está oyendo, aquí están los datos de dónde salieron las hojitas que a usted le repartieron. También fue en 1976 cuando se escribió la primera versión sobre la vida de Aarón. El ejemplo de ello es el texto Chávez Herrera, Breve Historia, 1976. Dice, este texto fue escrito por ministros destacados y muy cercanos al fundador de la Luz del Mundo, los cuales seguían activos en la administración de Samuel Joaquín. Y luego tiene una nota 117. Fuera de entrevista, un miembro activo de la institución me comentó, dice el tesista, que había otra versión de este mismo año, o un poco más antigua, que fue escrita por Julián Zamora. Mire qué datos tan interesantes, ¿no? Aquí se está mencionando una versión anterior a la Chávez Herrera, que fue escrita por Julián Zamora. Este texto no es reconocido por la institución y no pude acceder a ninguna edición del mismo. De la misma manera, en la entrevista institucional que fue proporcionada por Eliezer Gutiérrez, vocero oficial de la institución, estamos hablando en el año 2016, bueno, no sé cuándo hizo la entrevista,
pero la tesis es del 2016. Afirmó conocer la existencia de esta otra versión escrita y que se centra en aspectos concretos de la vida de Aarón, como su muerte o su bautismo. A pesar de ello, no dice nombre de autor ni título del texto. Entrevista con Eliezer Gutiérrez, 16 de junio del 2015. Miren, antes de yo haber leído esta nota de la tesis, van 3 personas, un LLDM, disidente aunque sigue adentro, y 2 ex LLDM, uno de mi edad y otro de más edad, que nacieron y crecieron ahí, y los 3 me han dicho de la existencia de esta historia antes de Chávez Herrera, una especie de libreta de apuntes. Me dijo uno de ellos, mi padre la guardaba bajo llave, en un baúl de esos antiguos, señor Gamaliel. Cómo me hubiera gustado proporcionársela, pero pues todo aquello ya se perdió. Aparte de que esas hojas que le dio Zuli, mi papá también las tenía, y nos las leía cada 14. Yo le pregunté, dice, por esta otra historia, y no me la quiso enseñar, que porque era algo muy privado. Bueno, también otra persona de una edad como de unos, ¿qué será?, 40 años, me dijo lo mismo, que su padre guardaba celosamente esta libreta, aparte de la existencia de las hojitas que ahora están en nuestro poder y que las hemos hecho del dominio público. Se dice aquí que le dijeron que era escrita por Julián Zamora, pero esto no se confirmó. De todos modos, la historia Chávez Herrera llegó a nuestras manos y aquí estamos leyendo la investigación de el tesista, ahora licenciado en Historia, Noé Alejandro Torres Álvarez. Fíjese bien, repito, te lo pongo en pantalla. Con base en un incremento de la cultura escrita fomentado por la misma institución, también en 1976, cuando se escribió la primera versión sobre la vida de Aarón, este texto fue escrito por ministros destacados y muy cercanos al fundador de LLDM, los cuales seguían activos en la administración de Samuel Joaquín. El hecho de que existieran versiones escritas no disminuyó el papel que jugó la oralidad por muchos años más, ni tampoco es una garantía de la lectura obligada de estos textos por parte de los creyentes. Bueno, aquí hay que mencionar que, según el testimonio de Zuli y de estos 2, o de estos 3 personas que les menciono, sí leían la historia. La leían cada 14, pero ahora dicen ellos que a Chuchita la bolsearon y que siempre no. Bueno, sigo leyendo. Al contrario de lo que se ha mostrado por parte de la institución hacia el exterior, los roces entre el mando central de LLDM y los encargados de las comunidades foráneas fueron constantes aún después de estas exigencias. Es por ello que en 1978, mediante un escrito, Samuel Joaquín reprendió a muchos miembros del cuadro administrativo que no cumplían con sus obligaciones y no le enviaban informes trimestralmente. Bueno, aquí ya estaba mencionando pues del ascenso de Samuel Joaquín y cómo no tenía un liderazgo muy fuerte todavía. A mí me interesa la cuestión de la historia escrita. Se sigue hablando del desarrollo de Samuel Joaquín, establece el Consejo de Obispos, y ya desde aquel tiempo manejaban la cifra mentirosa de 5 millones de personas, que no cambió durante 20 años, increíble. Y vamos a la página 51, que tiene que ver con el escrito que Zuli nos proporcionó.
Y dice, principales características de la Luz del Mundo. A diferencia de otras iglesias pentecostales, LLDM no tiene hoy en día un modelo de gobierno de iglesias independientes basadas en el carisma de cada pastor local. Como mencioné en el apartado de cambios sucedidos durante la administración de Samuel, esto se modificó de forma paulatina. La centralidad del líder en todos los ámbitos se ha vuelto una característica específica en esta religión. Sí, mi comentario es, el líder lo es todo. Imagínate tú, por Nazón respiras, con eso te digo todo, ¿no? Por lo tanto, en la cúspide de toda la organización se encuentra el apóstol de Jesucristo. Durante toda la historia de esta iglesia han existido 3 apóstoles que pertenecen a la misma familia: Aarón, Samuel y Nazón Joaquín. La creencia de todos los miembros de LLDM en que su líder es un auténtico apóstol de Jesucristo es esencial para comprender todo el corpus de narrativas y de ritos que realizan. Por lo tanto, en el sitio más importante de la estructura de gobierno que ha desarrollado esta institución se encuentra el apóstol, pero también en el sitio doctrinal indispensable, puesto que según sus dogmas otorga validez y autentifica la existencia de la propia institución. Sí, si no hay apóstol no hay iglesia, dicen ellos. La función más importante que le atribuyen es la de administrar la gracia divina. Estas son blasfemias, ¿no? Así como ser la única fuente viva de revelación, directa y verdadera. Fuente viva de revelación, directa y verdadera. Esto es importante y le voy a poner un asterisco, porque cáspita, zambomba, recorcholis, chanfle, el apóstol de la restauración contradice esto, de que el apóstol de hoy es la única fuente viva de revelación directa y verdadera. En el credo de Aarón, cuando él los bautizaba, y curiosamente está en el libro mismo de Berea ya autorizado, Aarón decía, ¿creen ustedes que la Biblia es la única fuente de revelación? Esto sí te lo tengo que leer, porque tú lees tu propia historia y ni siquiera te das cuenta de lo que lees, querido miembro de la Luz del Mundo. En la página 86 del libro ya autorizado, el apóstol de la restauración, según ellos, expresaba el credo a los candidatos al bautismo y les preguntaba, ¿creen en el Señor Jesucristo como único Salvador? Nunca les dice, crean en mí para que puedan creer en Él, ¿verdad? Número 2, ¿creen en la Biblia como única y suficiente regla de fe? Aquí no dice, yo tengo la palabra viva, la Biblia está muerta, la Biblia no es la palabra de Dios, sino mi palabra es la palabra de Dios. Aarón nunca anduvo con esos cuentos, y lo dice su mismo libro. ¿Creen que el bautismo es para perdón de pecados? ¿Están dispuestos a abandonar el mundo y sus halagos, los vicios, las malas costumbres y seguir a Cristo? Sí, amén. Dijeron todos ansiosamente y humildemente, bajaron al arroyo y fueron bautizados. La frase que nos interesa, ¿creen en el Señor Jesucristo como único Salvador? Ahora un luz mundano te dirá, no, el apóstol es el que me salva a mí, porque yo no puedo obtener este Salvador sino el apóstol. Bueno, estás contradiciendo al apóstol, al abuelito, al mero mero.
¿Creen en la Biblia como única y suficiente regla de fe? No, la Biblia es letra muerta. Bueno, lo dijo tu apóstol, pues. Increíble. Aquí está, Noé está citando a otro académico. Mansilla enfatiza que los pentecostales, por tener en su interior un liderazgo tipo carismático, temen caer en la agiolatría de sus líderes. Mire qué términos tan académicos, ¿no? Tan escolásticos. Se entiende por agiolatría un favor excesivo de los creyentes hacia sus pastores. Sí, exactamente. Está bien apreciar a un líder, ¿no? Mis respetos para un padre de familia, para un líder, para un pastor que se porta bien, que es ejemplo de para hacer, para seguir, pues, emular su comportamiento. Pero de ahí a que yo le cante cantos a este señor o que diga que lo necesito para salvarme, pues entonces yo estaría más perdido que las asnas de Saúl. Este fenómeno se vuelve discordante cuando la centralidad del líder sitúa su autoridad en una posición que cuestiona la exclusividad de la Biblia como revelación divina, como dice Montemayor. Sí, tú solito y la Biblia. Ahí te quiero ver. Pero Aarón dijo que la Biblia era la única y suficiente regla de fe. A ver, Montemayor, ¿no le vas a creer a tu apóstol de la restauración? Esta situación puede llevar a las instituciones que la profesan a otra clasificación implementada por David Martín, otro erudito, a partir de ciertas características que encuentran los testigos de Jehová y los mormones, cristianos no evangélicos. Esta nueva clasificación parte de la negación de la Biblia como única fuente de revelación divina. Los mundanos de hoy han violado lo que el apóstol de la restauración, Aarón Joaquín González, creía en el principio. Y en la creencia de otros escritos con la misma cualidad. Bueno, la luz del mundo acepta como único libro sagrado inspirado por Dios a la Biblia. Su forma de implementarla en la vida cotidiana es bastante similar a las de los pentecostalismos, puesto que es más práctico que teórico. Al respecto, esta institución religiosa ha creado libros especiales para el estudio de la Biblia llamados libretas de estudio. El primer texto que consulté de este tipo contenía en su interior 468 citas bíblicas, y creo que ya me pasé de tiempo, de las cuales 148 corresponden al Antiguo Testamento y 320 corresponden al Nuevo Testamento. A su vez, el libro más citado del Antiguo Testamento es el de los Salmos. El evangelio al que más recurren es el de Juan, pero aún es mayor el número de veces que se implementan citas tomadas de las cartas que se atribuyen a Pablo. La segunda libreta de estudios, aún más reciente, arroja una radiografía bastante similar. Sí, esta es la famosa libreta Mar de Sabiduría que me mencionaba la hermana Zuli, que solo era para atacar a otros credos, ¿no? Fíjese cómo menciona. Ahora vamos ya finalmente, para no dejar el comentario a la mitad, de estas libretas de estudio, y nos vemos en el siguiente video. Hermanos, andamos bastante ocupados, pero tenemos que terminar el tema. Bueno, así le vamos a dejar, porque se acabó el tiempo. Gracias por estar con nosotros. Quiero decir que hay comentarios muy buenos. Yosmar Alonso
Dice esto que, o sea, refiriéndose a mis videos, que aunque pareciera algo que no tiene ningún sentido, pastor, pues muchas gracias por este trabajo que hace, pues nos facilita mucho para aquellos que queremos llegar hasta el fondo de los errores tan garrafales de esta secta, que realmente nos daría hueva, mire qué expresión tan coloquial, o sea, pereza, y no llegaríamos a enterarnos de tantas cosas que usted nos lo pone muy a la mano. Bueno, eso sí es cierto, le estoy haciendo la tarea de la investigación. Muchas gracias y muchas felicidades por su labor. Gracias. Aquí hay un comentario de Horacio Olivera. Muy bueno los comentarios de Horacio. Horacio, te voy a contestar en el siguiente video. Y claro, pues también están los profundos y grandes comentarios de Moisés, que nomás dice bigotón, el circo que hace el pastor Gamaliel, pero no dice nada. Increíble, ¿no? Vamos a ver si aquí alguien puso un comentario para finalizar el video. Aquí Juan Reyes me dice que ya deje el tema. Que por qué me expreso chamagosos. Bueno, es que no se bañaban y prohibían los perfumes. Así está la historia, no estoy inventando nada. A ver, Kevin dice que está aburrido el comentario de la tesis. ¿Qué más podemos decir? Algo aquí. Juan Reyes. Hay bastantes comentarios, pero que se responden el uno al otro. Bueno, buen día, pastor. Ya no me había tocado verlo en vivo. Saludos y siga adelante. Gracias, Calaca Flaca. Que Moisés Rodríguez está enamorado de mí. No, hombre. ¿Cómo dijo el católico? Ni lo mande Dios. El Cristo de las palomas. Casi me haces que me persine, hermano. Pseudo pastor chamagoso. Bueno, yo sí me baño todos los días, Moisés. Marco Serna, Shalom. Bueno, gracias por estar con nosotros, hermanos, y salúdeme, pastor. Claro que sí, Pepe Aguilar, un gran saludo para Javier Zarco, para Anderson Montaño, para Nico Asensio. Recórcholes, Nico Asensio, sí. Dios les bendiga, hermanos. Estaremos aquí finalizando el tema de los engaños de la luz del mundo.